¿Qué harías si tuvieras que confrontar al hombre más poderoso de tu nación con una verdad que podría costarte la vida? Ponte en los zapatos de Natán por un momento. Dios le dio una misión: enfrentar al rey David con la verdad. Una verdad que podría cambiar el destino del reino o costarle la cabeza. Esta es la historia de un profeta que no se cayó, que enfrentó la injusticia con valentía. Y hoy, su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿tenemos el coraje de hablar cuando es necesario? Así da inicio esta narración, una historia que no solo nos motiva, sino que también nos impulsa a vivir con coraje y fidelidad a los designios de Dios. Preparados para conocer a Natán, el profeta audaz que defendió la verdad con su voz. Acompáñenme hasta el final para descubrir su increíble historia. Natán aparece en la historia como uno de los consejeros más cercanos a David. Su nombre significa Dios ha dado, y su vida fue un reflejo de ese regalo divino, ya que fue un instrumento clave para transmitir los mensajes de Dios en momentos cruciales de la historia de Israel. A diferencia de otros profetas, Natán no solo anunció juicio, sino que también mostró cómo la verdad y la gracia pueden coexistir en el servicio a Dios, sirviendo como consejero del rey. Su primera gran aparición la vemos en 2 de Samuel 7:1 al 17. En este pasaje, el rey David, ya establecido en su casa después de que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos, reflexiona sobre el hecho de que el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, se encuentra en una simple tienda en Jerusalén. Conmovido, le dice al profeta Natán: yo habito en un palacio de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas, narrado en 2 de Samuel 7:1 al 2. Esta reflexión despierta en David el deseo de construir un templo digno para Dios. David pensó que era el momento adecuado para emprender un proyecto que honrara a Dios. Pero más allá de la estabilidad y la prosperidad, la motivación de David era profundamente espiritual. Él era un hombre según el corazón de Dios. Cuando David decide construir un templo para Dios, Natán, de inmediato, apoya la idea: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 2 de Samuel 7:3. Esta respuesta revelaba el respeto que Natán tenía por la devoción espiritual de David. En ese momento, Natán no cuestionó la idea de David. Pero esa noche, Dios le revela algo distinto. El Señor le dijo a Natán: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo viva? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. 2 de Samuel 7:5 al 6. ¿Acaso he pedido alguna vez una morada de cedro? David, no serás tú quien me construirá casa, sino que yo estableceré tu casa para siempre. Su descendiente reinará eternamente, y yo seré su padre, y él será mi hijo. 2 de Samuel 7:5 al 14. A través de Natán, Dios no solo corrigió los planes de David, sino que también le hizo una promesa mucho más grande. El Señor le dijo a David que, aunque no sería él quien construiría el templo, su hijo lo haría. Además, Dios estableció un pacto eterno con David, prometiéndole que su dinastía perduraría para siempre, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. 2 de Samuel 7:16. Este pacto incluía elementos cruciales: la promesa de una dinastía eterna, la confirmación del reino de Israel, y, en última instancia, la prefiguración del Mesías que vendría. Aunque David no construiría el templo, su legado sería mucho más grande, una línea de reyes que culminaría en Jesucristo, el Rey eterno. Dios le da a David una promesa eterna, y Natán es el portador de ese mensaje. Pero el mayor desafío del profeta todavía estaba por llegar. El momento más dramático en el ministerio de Natán llegó cuando tuvo que enfrentar al rey David por su pecado con Betsabé. Este episodio no solo reveló la gravedad de las acciones de David, sino también la valentía y la sabiduría divina que Natán demostró al llevar a cabo esta difícil tarea. David, el rey conforme al corazón de Dios, cayó en pecado. No solo tomó a Betsabé, esposa de Urías, sino que orquestó la muerte de su esposo para encubrir su error. David creía que nadie lo sabía, pero Dios lo vio todo.
Aquí es donde Natán entra en acción. No acusa directamente a David. En lugar de eso, le cuenta una historia sencilla pero poderosa como el filo de una espada que corta sin ser vista y que captaría la atención de David y le permitiría ver su pecado desde una perspectiva diferente. Natán comenzó a relatar: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. David escuchaba con atención mientras el profeta continuaba: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Segunda de Samuel 12, 1-4. La reacción de David fue inmediata y llena de indignación. El rey se encendió en gran furor y declaró: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Segunda de Samuel 12:5. David, en su justa indignación, estaba listo para condenar al hombre rico de la historia, sin saber que, en realidad, estaba condenándose a sí mismo. En ese momento, Natán, con una firmeza que solo podía venir de su llamado profético, señaló directamente a David y pronunció las palabras que han resonado a través de los siglos: tú eres ese hombre. Segunda de Samuel 12:7. El peso de la verdad cae sobre David como un rayo. ¡Qué momento tan poderoso! Natán le recordó a David que Dios lo había puesto en una posición de autoridad y confianza, pero él había abusado de ese poder para satisfacer sus propios deseos. Las palabras de Natán no solo expusieron el pecado de David, sino que también le recordaron la gravedad de sus acciones ante los ojos de Dios. Natán confrontó a David por abusar del poder que Dios le había dado. Usando una parábola, le reveló que David era como el hombre rico que había robado la oveja del pobre, refiriéndose a su pecado con Betsabé y la muerte de Urías. David reconoce su pecado: he pecado contra Jehová. Dios lo perdona, pero las consecuencias son inevitables. El hijo que tuvo con Betsabé muere, y su familia sufre divisiones y traiciones. Narrado en Segunda de Samuel 12:13. Aunque David fue perdonado, las consecuencias de sus acciones no se evitarían. El niño enfermó y murió, tal como Natán había profetizado. Esta historia nos recuerda que Dios perdona, pero el pecado siempre trae consecuencias. Y que a veces necesitamos un Natán en nuestra vida, alguien que nos confronte con amor cuando nos desviamos del camino. La vida de David después de esto estuvo marcada por dificultades, pero su arrepentimiento sincero lo mantuvo cerca de Dios, recordándonos la importancia de la obediencia y la humildad ante Él. Años después, cuando David era anciano, su hijo Adonías intentó robar el trono. Una vez más, Natán intervino para asegurar que la voluntad de Dios se cumpliera. Salomón debía reinar. Con astucia y fidelidad, guió a Betsabé para hablar con el rey y aseguró que Salomón fuera ungido como el heredero legítimo, narrado en Primera de Reyes 1:33-34. Natán no solo fue un profeta valiente, sino también un defensor de la justicia y la voluntad de Dios. Junto con Betsabé, la madre de Salomón, se acercó al rey anciano con un propósito claro: recordar a David la promesa de Dios y asegurarse de que esa promesa no fuera silenciada por las intrigas humanas. Natán, fiel a la voluntad de Dios, actuó con sabiduría. Mientras Betsabé hablaba con el rey, recordándole su juramento de que Salomón sería el próximo en gobernar, Natán entró después para confirmar sus palabras. Su voz, cargada de verdad, resonó en la habitación. ¿Acaso mi señor el rey ha declarado que Adonías será el próximo en reinar? Porque él ya ha sacrificado bueyes, becerros y ovejas en abundancia y ha invitado a todos los hijos del rey, al comandante del ejército y al sacerdote Abiatar. Pero a Salomón, tu siervo, no lo ha invitado. Se relata en Primera Reyes 1:24-26. David, al escuchar estas palabras, recordó el pacto divino y el compromiso que había hecho. Con un último acto de autoridad, el rey ordenó que Salomón fuera ungido como el próximo rey de Israel. Llevad a mi hijo Salomón al manantial de Gión. Que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Luego, sonad la trompeta y gritad: ¡Viva el rey Salomón!
Narrado en Primera de Reyes 1:33 al 34. Natán, leal hasta el último momento, estuvo presente junto a Salomón en esta ceremonia solemne. Frente a la mirada del pueblo, el joven fue consagrado como el heredero legítimo del trono, cumpliendo de esta manera la voluntad divina. Los gritos de alegría retumbaron en Jerusalén, y Adonías, junto con sus seguidores, al oír el bullicio, se dieron cuenta de que sus planes habían quedado frustrados. Natán demostró lealtad y discernimiento, asegurando que la voluntad de Dios se cumpliera. Su intervención no solo protegió el futuro del reino, sino que también nos enseña la importancia de actuar con integridad y fidelidad a Dios, incluso en situaciones difíciles. Natán es un ejemplo de obediencia y valentía en medio de las intrigas humanas, recordándonos que la fidelidad a los planes de Dios es más importante que cualquier interés personal. Primera de Reyes 1:45 al 48. Cuando pensamos en Natán, lo recordamos como el hombre que enfrentó a David con una verdad que pocos habrían osado pronunciar. Pero su influencia no terminó ahí. Su papel trascendió el reinado de David y dejó una marca imborrable en la historia de Israel. No solo fue la voz de Dios en los momentos más críticos de la vida de David, sino que también se convirtió en un historiador de su reinado. Según Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, sus escritos, junto con los de Samuel y Gad, formaron parte de las crónicas que registraron los eventos más importantes del reinado de David. Estas crónicas no solo documentaron los triunfos y desafíos de David, sino que también sirvieron como un testimonio de la fidelidad de Dios y de las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. A través de sus escritos, Natán aseguró que las generaciones futuras pudieran conocer la historia de Israel y las formas en que Dios guió a su pueblo. Su labor como historiador refleja su compromiso con la verdad y su deseo de que la voluntad de Dios fuera recordada y honrada. La historia de Natán enseña lecciones importantes sobre la verdad y cómo comunicarla. Él demostró que se pueden usar parábolas o historias para transmitir mensajes difíciles de una manera más efectiva que las palabras directas. Su ejemplo resalta la importancia de tener personas en nuestra vida que nos digan la verdad con amor, incluso cuando es incómoda. Como amigo de David, Natán representa el tipo de persona que necesitamos. Alguien que nos ayude a reconocer nuestros errores y nos acompañe en el proceso de cambio. En un mundo donde la verdad a menudo se diluye o se ignora, la historia de Natán nos llama a ser portadores de esa verdad, con sabiduría, valentía y discernimiento espiritual. ¿Tenemos el valor de decir la verdad cuando es necesario? ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando alguien nos señala nuestros errores? ¿Has tenido alguna vez un Natán en tu vida que te haya confrontado con la verdad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, déjamelo en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Dios te bendiga.